Buen día. En esta ocasión continuamos con lo que son los filtros adaptativos. Bueno, recordando la sesión anterior, teníamos el diagrama este que ejemplificaba un filtro adaptativo de mínimos cuadrados. Sí, aquí en este diagrama le cambié lo que es señal deseada, le puse como señal con interferencia. Bien, nomás le cambié el nombre para que fuera un poco más tuviera un poco más sentido para lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, como recordarán, teníamos una señal de referencia, una señal Y, que era la señal con interferencia, y ah, la acción del filtro era que la señal de referencia entraba al filtro y su salida se restaba con la señal de interferencia. Aquí pues calculábamos un error y dependiendo del error, si era mucho o poco, pues se retroalimentaba los coeficientes del filtro para modificarlos hasta que el error fuera cero. Sí, eso era más o menos el funcionamiento del filtro. Y bueno, teníamos las fórmulas, teníamos que calcular la convolución en cada instante. Para calcular un error y una salida en cada instante teníamos que calcular la convolución de la entrada con el filtro, que era esto, y eso se lo restamos a la señal de interferencia yn en ese instante. Obteníamos un error y luego actualizamos los coeficientes del filtro mediante esta fórmula. Sí, los coeficientes nuevos eran igual a los coeficientes anteriores en el instante en que calculamos el error y lo único que hacíamos es que le sumábamos el error que obteníamos por una constante k. La constante k pues no era trivial, era un poco difícil de calcular. Aquí le corregí en las fórmulas para la k lo que es la c antes decía h, era un error. Le puse c ahora, sí, a las fórmulas. Y lo que es C es un renglón de la matriz de convolución. ¿Se acuerdan que habíamos visto la operación de convolución y cómo la podíamos representar por una operación con matrices? ¿Sí? En la clase pasada. Muy bien, pues ahora a esta matriz, a cada una de estas filas de la matriz de convolución le estoy llamando como C. ¿Sí? Aquí la estoy indexado en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando calculemos el filtro que queramos empezar con el filtro en el instante n igual a 1, pues aquí vamos a tener y de 1, h de 1 y x de 1 y aquí la convolución va a estar representada por los coeficientes del filtro en el instante 1, ¿sí? Y multiplicados por la primera fila de la matriz de convolución y esto nos va a dar la convolución aquí en el instante 1. En el instante 2 esta operación de convolución pues sería el filtro, obviamente ya actualizado por la segunda fila, ¿no? En el instante 3 pues sería la tercera fila por el filtro ya actualizado y así. Y eso nos estaría dando la operación de convolución en cada instante. ¿Sí? Entonces aquí Cn estoy poniendo la fila que vamos a utilizar de la matriz de convolución. Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio de, de implementación de este filtro. Pero ahora las señales las vamos a hacer un poco más interesantes. ¿Sí? Si se fijan, bueno, aquí tengo lo que es señal con interferencia y señal de referencia. Voy a explicar un poco esto. Uh, Me doy cuenta que tengo aquí Supongo que, suponiendo que tengo... Lo que voy a hacer ahora en esta clase es filtrar una señal de eje, ¿no? Sí, entonces suponiendo que tengo aquí, no sé, una persona a la que le estoy midiendo el eje y tengo, no sé, los electrodos colocados en ella, ¿no? Los que se necesiten y aquí tengo mi aparato de electrocardiograma, ¿sí? Con los sensores y todo eso.
Y bueno, pues lo que voy a tener en la salida pues va a ser el electro, ¿no? Algo así. Vamos a ponerle así. Suponiendo que más o menos así es, ¿no? Ah, y el problema que tengo, bueno, esta sería mi señal de electrocardiograma. Pero vamos a suponer que por aquí, pues donde le están midiendo a la persona el electrocardiograma, pues existe una interferencia de AC, ¿no? De la línea de AC. Entonces vamos a suponer que, no sé, tenemos aquí algún transformador o algo, ¿no? Se dan cuenta que aquí está, sería el cuarto donde están midiendo el eje y en otro cuarto pues tenemos un transformador. Sí, obviamente pues esto no pasa en los hospitales, ¿no? Pero supongamos que es un eje ambulatorio y pues no pueden tener controlado todo el ambiente, ¿no? Entonces suponiendo que hay un transformador ahí que esté metiéndole ruido entonces a la señal, lo que hace es que pues este se va a acoplar inductivamente, a lo mejor con el equipo puede existir un acoplamiento y en lugar de tener esta señal pues vamos a tener una señal como esta, ¿no? Suponiendo que esta señal de eje, digo de AC pues es así, ¿sí? Y pues es de 120 volts, ¿no? A 60 Hz. Sí, esta pues a lo mejor no sé, dependiendo del equipo a lo mejor el máximo pico son 5 volts o no sé, ¿verdad? Pero al momento de hacer la interferencia de esta de que se mete la interferencia de aquí a acá, pues a lo mejor lo que podremos tener, suponiendo, ¿no? Va a ser la misma señal, sí, va a ser como un eje, pero montado en una señal senoidal, ¿no? Sí, que sería esta, pues vendría siendo de esta de aquí. Sí, y vamos a tener el eje así como montadito. Sí, oscilando, digamos, ¿no? A lo mejor, pues, esa podría ser un caso, ¿no? Digamos, de algún ruido. Y lo que queremos, pues, es entonces filtrarla. ¿Cómo la vamos a filtrar? Con un filtro adaptativo, ¿sí? En este caso, la señal con interferencia sería la señal de eje montada, ¿no? Montada en la interferencia. Esa sería nuestra YDN. Y entonces la señal de referencia sabemos que es una señal como esta, una señal senoidal. ¿Sí? A esta señal senoidal le podemos poner hasta amplitud de 1, no más que sea de 60 Hz. ¿Sí? Y que el filtro se encargue ya de encontrar su fase y su amplitud de cómo está aquí, ¿no? Entonces aquí tendríamos el filtro adaptativo. Um, Aquí tendríamos la operación de suma, que sería sum, perdón, sería restar y sumar. Y el error pues ya nos modificaría el filtro, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a buscar esta señal senoidal en esta entrada YDN y lo que va a hacer es que se la va a quitar, ¿no? O sea, esta señal senoidal se va a hacer, va a tratar de emular a esta parte, ¿sí? Y lo que vamos a tener de error entonces va a ser la señal de eje ya sin ese ruido, ¿no? Sí, sin estar con la oscilación. Entonces vamos a ver cómo se daría esto en Python. Aquí tengo ya tengo preparada una señal que la voy a poner en el aula virtual, ¿no?
Ok, entonces lo primero que hago pues es importar las librerías. Sería NumPy como np y la otra sería Matplotlib como plt. Bien. Mm, Voy a usar yo una instrucción extra para cambiar el estilo de las gráficas, ya que aquí en mi notebook las pone como negras, ¿no? Entonces voy a usar aquí. um, Ustedes la pueden usar o como quieran, ¿verdad? Nomás cambia el estilo de la gráfica. Sí, entonces voy a obtener la señal de eje. Sí, y ya la tengo guardada como una señal de NumPy. NumPy puede guardar señales con save y para cargarlas otra vez pues se usa lo que es load. ¿Sí? Entonces le pongo numpy load y tengo que darle el dónde está, en qué carpeta está, ¿no? La señal y listo, ¿no? Entonces con eso cargo mi señal. Obviamente pues no necesitan ver el nombre, ¿no? Yo les proporcionaría este archivo y ustedes lo cargarían con la función load. ¿Sí? La señal esta que se adquirió pues son bastantes muestras, son varios miles. Entonces nosotros nomás vamos a usar ah, unas cuantas, ¿no? Vamos a ponerle un tamaño, unas 1100 muestras. Pues, esto pues puede variar, ¿no? Sí, entonces vamos a ponerle tamaño de la señal. Sí, y lo voy a llamar a la señal ESG, electrocardiograma, y entonces de la señal que cargué voy a agarrar 1100 muestras, pero no voy a empezar de cero. Voy a empezar desde la muestra 150 y de ahí cargo las 1100 muestras. Sí, entonces le digo que de la señal que cargué quiero a partir de las 150 a 1000 muestras, 1100 muestras más, ¿no? Sería con esto. ¿Ok? ¿Por qué no empiezo desde la señal cero? Porque, bueno, al inicio, cuando se empieza a adquirir, por lo general, pues se está moviendo la persona o están medio colocando los electrodos o algo, entonces hay un cierto ruido ahí que no quiero, ¿no? O sea, yo ahorita quiero mi señal limpia, o, bueno, lo más posible limpia, y yo le voy a agregar ahorita la interferencia, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a plotearla para ver pues que si se haya cargado bien. Entonces para eso plt.plot SG. Bien. Ujú. Ok. Sí, y esta sería mi señal. Obviamente tiene algo de ruido. Sí. No está totalmente plana, pero vamos a considerar que así es aceptable la señal, ¿no? Esta sería mi señal sin ruido. Sí. Entonces aquí tengo ya lo que es definido el eje. Y ahora lo que hago es que voy a definir una señal de interferencia. Mm, Senoidal. Sí, entonces esta lo voy a poner xref para después ponerla como la referencia, ¿no? Va a ser igual a np.coseno de 2 por np.pi, o sea, de 2pi por una frecuencia de 0.001, lo voy a poner
que no varía mucho, como el ejemplo pasado. Y pues le digo cuántas muestras, ¿no? Esta sería mi n, ¿no? Mi n minúsculo. Sí, sí. Y igual puedo definir aquí si quieren una n, por ejemplo n igual a rank de n para que me defina todas las muestras, ¿no? Hasta 1100 y aquí le pongo n. Sí, esta sería entonces mi señal de interferencia o más bien la señal que va a que se va a acoplar, ¿no? Al equipo de eje. Para simular ese acoplamiento, o sea, obtener la señal ruidosa. Sí, lo que voy a hacer es que a esta señal le voy a llamar X. Bueno, pues en el diagrama pues es la Y, ¿no? Sería Y sería mi señal de ESG sin ruido, la que está limpia, y ahora le agrego la interferencia, que sería esta, ¿sí? Me agrego una interferencia, obviamente va a ser casi igual a la señal de referencia, pero va a ser de diferente amplitud, con 30, ¿no? 30 volts más, ¿sí? Y luego pues voy a plotear la señal. Sí, la primera que voy a poner pues es lo que es la referencia. Sí, legend es para que muestre la etiqueta. Sí, entonces vamos a ver. Aquí está, esta es la etiqueta, ¿no? Señal de referencia, pues es un coseno. ¿Sí? Ahora voy a mostrar uh, las demás. Sería la señal con ruido, ¿no? Voy a mostrarlas al mismo tiempo para que se den una idea cómo se ve la señal de referencia con la señal con ruido, que es el SG con la interferencia. ¿Sí? Entonces se llama Y, esta sería la señal de ESG con ruido o con interferencia, ¿no? Sí, esta sería la señal de eje, la normal. Esta sería mi señal de referencia. Y esta sería mi señal con ruido. Si se fijan cómo se montó en esta forma de onda. Sí, esta señal estaba, si fijan, casi estaba como en promedio de cero. Sí, aquí estaba el cero. Y ahora acá está el cero. Pero la señal ya está montada en esta señal sinusoidal. Si se fijan, la señal de referencia parece como que fuera cero, pero no es así. Acuérdense que la señal de referencia llega desde -1 hasta 1. Entonces aquí el 1 y el -1 pues se ve bien pequeño, ¿no? Sí, se ve muy pequeño y parece como que fuera una señal de DC, ¿no? De 0 volts. Sí, pero realmente es una sinusoide que va de -1 a 1. Sí, y estas serían las señales que entrarían al filtro, ¿no? Sí, el filtro, ¿qué es lo que vería? Pues vería esta señal. Sí, vamos a tomarle un print screen. Sí, vería esta señal de aquí. Sí, en esta parte el YDN sería, sería esta. Sí, aquí entraría la YDN, sería esta interferencia. Sí.
Y la XDN sería esta parte azul, digo esta parte naranja, sí, la señal, una señal sinusoidal, pero vamos a ponerla más, ah, más grandecita, ¿no? Como se ve aquí. Entonces copiamos, sería esta. Vamos a hacerla un poco más pequeña, que todavía es más pequeña, ¿no? Pero vamos a ponerla así. Aquí entraría, en esta parte entraría la señal de referencia, ¿sí? Que es esta naranja, pero aquí se ve más grande, ¿no? ¿Qué es lo que trataría de hacer el filtro? Esta señal, el filtro lo que trataría de hacerle es, para empezar, pues incrementar la amplitud para que se parezca a esta que está aquí. Es la misma señal sinusoidal, pero más, con más amplitud es lo que trataría de hacer. Y a lo mejor ponerle un poco más de fase y agregarle fase o no, ¿verdad? ¿Y qué pasaría entonces una vez que esta ya se pareciera a esta que está aquí grande? Pues al momento de restar la señal sinusoidal ya grande con esta parte, lo que tendríamos de error sería el eje sin ruido. Entonces vamos a verlo. Bien, volvemos a Colab. Entonces ya tenemos todas las señales listas. Mm, pues lo que sigue es definir, vamos a construir el filtro. El filtro adaptativo, ¿no? Sí, ¿qué es lo que necesitamos? Pues tenemos que definir el número de coeficientes que va a tener el filtro. Acuérdense que le habíamos llamado P. Vamos a ponerle que tenga 3 coeficientes. ¿Sí? Y inicializamos el filtro, los coeficientes H del filtro ah, como unos, ¿sí? Con ones. Y le decíamos que era un vector de P por 1. ¿Sí? O sea, 3 coeficientes. Un vector de 3 coeficientes. ¿Sí? Acuérdense que este es un vector de 3 renglones por una columna. Y luego pues inicializamos algunas de las variables que teníamos por acá, sí, que eran estas, la k, construíamos la k, necesitamos una variable s, ok, entonces inicializamos la s, que en este caso lo que vamos a utilizar como s era una matriz de identidad, ¿no? Como la vez pasada, de qué tamaño, de p por p y por 0.001 con coeficientes muy pequeños, sí. Um, Luego también íbamos a utilizar una variable de error. Pues iba a ser un vector np, vamos a iniciarlo a ceros de tamaño n, ¿no? Igual que la señal. Y luego también íbamos a utilizar ahora lo que es la matriz C de convolución. Sí, vamos a construir una señal. Ahora la señal, la matriz de convolución, se fijan, es del tamaño del filtro, ¿no? Entonces vamos a, bueno, creo que no la necesitamos, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir construyendo estas filas, ¿no? Que son del tamaño del filtro y luego vamos a ir pasando la señal de entrada de dos en dos, ¿no? Bueno, pero en nuestro caso el filtro es de tres coeficientes, la P vale 3 y entonces van a seguir de 3 en 3, vamos a ir metiendo la señal de entrada. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Ya lo habíamos hecho antes, entonces ya nomás iterábamos el filtro en cada instante.
Sí, entonces para eso usamos un for, al instante lo vamos a llamar t y, y vamos a iterarlo de, del tamaño de la señal, pero un poco menos, más p más uno, creo que lo hicimos la vez pasada. ¿Sí? Entonces ahora sí calculamos un renglón. Esto es nomás para facilitarnos el construir los renglones de la matriz de convolución. Entonces calculamos un renglón de la matriz de convolución. Sí, que cuando la t vale uno pues sería el C1, ¿no? Aquí pues nomás lo voy a llamar C. ¿Y qué sería? Pues acuérdense que ah, esta señal de aquí, o sea, la que voy a hacer convolución es esta señal es la entrada de referencia, la xref, y tiene que hacerse convolución con el filtro. Este ya lo tengo, entonces de xref voy a construir los renglones, ¿sí? Entonces le digo que el renglón, el primero, en el t igual a uno pues sería igual al xref, ¿sí? Desde t hasta t menos p y que vaya que vaya en sentido inverso, ¿no? Si fijan aquí va de t y baja hasta t menos p, ¿sí? Y estoy construyendo, acuérdense, la matriz esta, suponiendo que x, bueno, x era xref, entonces acuérdense que empieza con el uno de este, y luego la siguiente empieza con la siguiente muestra, que es la 2 y luego la siguiente muestra, que es la uno, y luego tiene que ir poniendo las muestras anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando está en puntos, cuando escoge esta uno pues la anterior es el cero, ¿no? Por eso no la puse aquí. Cuando la muestra actual es 2, ¿sí? Agarra la siguiente muestra, ¿no? Que es el uno. Y luego como la muestra es este uno, la muestra anterior es el 2. ¿Sí? La muestra actual es uno y la muestra anterior es 2. Aquí pues lo tenemos que hacer del tamaño del filtro, ¿no? Que en este caso el filtro era de dos coeficientes. Aquí pues por eso nomás calculamos la muestra de la xref del instante actual y una muestra anterior nada más. Aquí necesitamos tres, ¿no? Entonces esto por eso lo hicimos así. Estamos agarrando la muestra de xref, la actual, que es la t, y estamos agarrando que dos muestras más, ¿no? T menos p, que es el número de coeficientes del filtro, más, ¿no? Y obviamente las ponemos en orden descendente, como está aquí, ¿no? Sí, entonces con eso ya calculamos nuestra C. Y luego de ahí calculamos la salida del filtro. Sí, la salida del filtro era igual a xref convolución, ¿a qué? La h, ¿no? Mi filtro. Sí, pero esta convolución en el instante t, ¿no? Entonces eso lo obtenemos como, lo voy a llamar aquí salida. Ah, esta salida entonces sí la voy a declarar yo. Para ir guardando, ¿no? Para ir guardando la salida. Entonces la salida en el instante t va a ser igual a qué? A la convolución, o sea, h traspuesta multiplicado por dot multiplicado por la c, ¿sí? Y obtenía esta parte, ¿no? Xref por h. ¿Sí? Y lo siguiente era obtener el error. Y acuérdense que era la señal con interferencia y menos
la convolución menos la convolución, ¿no? O sea, la salida del filtro. Entonces vamos a llamarle el error en el instante t va a ser igual a um, la y en el instante t menos la salida del filtro en el instante t. Sí, acuérdense que la y era la señal de g con ruido, ¿no? Sí, lo siguiente pues era calcular, actualizar los coeficientes del filtro, ¿no? Para eso necesito antes calcular la K y la S, ¿no? Sí, la K era... Sí, para obtener los coeficientes nuevos del filtro es los coeficientes anteriores menos la K por el error. Y la K era esto, ¿no? Era S por C más un factor que para que funcione bien en el filtro, por lo general este factor debe ser muy cercano a uno y luego elevado a la n. Y luego los coeficientes de la matriz, el renglón de la matriz de convolución C, pero traspuesto en el instante n, que para nosotros es el instante t, ¿no? Por S por C. Entonces vamos a hacerlo. La K entonces quedaría como K sería igual a S multiplicando a quién, a la C, ¿no? Al renglón de la matriz de convolución en el instante actual, ¿no? Que es T. Pues ya lo habíamos calculado aquí, dot C. Y todo eso lo dividimos entre, aquí no voy a poner otra vez, si era S por la matriz, por el renglón de la matriz de convolución, más la constante esta, que lo voy a poner a 0.99 y elevado a la n. Acuérdense que en la fórmula esta era esta n era el exponente, pero estas que estaban entre paréntesis eran en el instante, ¿no? O sea, esta era el renglón de la matriz de convolución en el instante n. Esta era la matriz S, pero en la iteración t, digo en la iteración n, y así, ¿no? Entonces, S, S, C. Voy a ponerlas. Sí, entonces sería ah, perdón, aquí es el instante t, ¿no? Elevado a la t, más a la c transpuesta multiplicada por um, todo, ¿no? Multiplicado por la s y la s a su vez multiplicado por la c. Sí, ahí tengo ya la fórmula de la k, ahora calculo la fórmula de la s. Este igual a la matriz de identidad, que es con i de tamaño p, menos k multiplicado por la c. Y esto a su vez multiplicado por la S. ¿Sí? O sea, matriz de identidad menos K por C por S. Matriz de identidad por K por C y todo esto multiplicado por S, ¿no? Que está aquí, ¿no? Todo esto multiplicado dot por S. Perdón, aquí era el calcular S. Y luego era calcular o actualizar. Sí, entonces mi nueva H va a ser igual a la H que ya tenía,
que es H ahorita todavía es H, más sería la K por el error en el instante T, ¿no? Como dice la fórmula. ¿Sí? H más K por el error en el instante actual. ¿Sí? Aquí nomás mm, para lo que son las dimensiones, nomás hago un recheck porque esto lo va a tomar como una lista de P componentes, entonces nomás le hago un recheck para que sea de P por 1. ¿Sí? Y bueno, ahí está ya construido. Voy a correrlo para ver si no tiene un error. Parece que no. Entonces ya lo que voy a hacer pues es empezar a mostrar a ver los resultados del filtro, ¿no? O sea, aquí ya lo dejé corriendo, ya actualizó los coeficientes. Y pues lo que voy a mostrar ahora va a ser, ya una vez que ya tengo el filtro que ya corrió, pues quiero plotear lo que es la, la salida del filtro mejor. Sí, la salida que la estuve guardando en este vector. Sí, como está respondiendo el filtro, le voy a poner aquí salida del filtro. Sí, la salida del filtro es esta, ¿no? Esta de aquí. Del filtro sale esta, que es la convolución de la referencia por la H. Sí, y quiero que plotee ahí mismo lo que es la Y, que es la señal con interferencia, ¿no? Y quiero que muestre el error. Perdón. Sí, entonces lo que voy a mostrar va a ser la salida del filtro, la señal con interferencia y el error. Vamos a ver si lo hizo bien el filtro. Sí, aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, la salida del filtro, como esperábamos, pues se moduló la señal de Xref, que era esta, sí, la moduló a como era la interferencia. Sí, o sea, a esta señal la multiplicó por 30 y le puso fase, ¿no? Más o menos, para que se pareciera a la señal con interferencia, ¿no? Que es la morada. No, perdón, que es la azul. ¿Sí? Se fijan cómo la señal azul baja por la interferencia y luego sube. ¿Sí? Y nuestra señal de referencia hace lo mismo, baja y luego sube. ¿Sí? Que se fijan, esta era la interferencia que le habíamos metido, más o menos. Y ahora el error, si fijan en el error, tenemos la señal de eje, ya no baja más. ¿Sí se fijan? Sino que ya se queda aquí como debería ser en cero, ¿no? ¿Sí? No baja ni sube tanto. ¿Sí? Aquí está la azul, que era la con interferencia, empieza a bajar y esta se mantiene. Y luego la azul otra vez empieza a subir y esta se mantiene. La morada, ¿no? Que es el error. Entonces nuestro filtro lo hizo bien. Vamos a comparar esto con lo que es la señal de eje.
Sí, entonces se llamaba SG, coma, label. Esta era la señal a la que queríamos que se pareciera, ¿no? Sí, esta la voy a poner como cortada. Ok, tengo esto. Ujú. Luego voy a mostrar aquí la señal de error, que es ya la salida sin ruido, ¿no? Salida filtrada la voy a llamar. Y también voy a plotear lo que es la señal, la Y, que era el eje con interferencia. El SG, perdón, con interferencia. Más interferencia. Aquí tengo un error. Vamos a ver cuál es. Oh, lo puse. Ok, ahí está. Esta sería, miren, la señal original del eje es esta que está como punteada, que es roja. Esta es la señal filtrada, la azul. Si fijan como al principio todavía tiene ruido, ¿no? Pero conforme va avanzando el tiempo, ya va siguiendo a la roja, ¿no? O sea, le quitó la interferencia. Si fijan el azul como se parece mucho a lo que queríamos. Y lo que le estábamos metiendo al filtro realmente era la señal eje con interferencia. Sí, esto azul. De hecho, nuestro filtro lo único que estaba viendo era esta señal morada. Y a partir de la señal morada y la señal de referencia obtuvo una señal azul que ya no tiene ruido, se fijan, ¿no? Sí, entonces nuestro filtro pues lo hizo muy bien. Sí. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta sesión. Más adelante voy a hacer esto mismo, lo voy a repetir. Estos dos filtros que hice, voy a repetirlos utilizando una librería de Python. Y, y bueno, eso será pues en la otra clase. Hasta luego.